Buenas noches, mi nombre es Claudia Joana Torres, soy docente y estudiante del curso sobre Pedagogía y Currículo de la Maestría en Educación de la Universidad Minuto de Dios y voy a hablar sobre la revolución pedagógica copernicana que se aborda en el texto Frankenstein Educador del pedagogo francés Philippe Méville. Frente a la primera pregunta, ¿qué aspectos replantea de los supuestos teóricos que conocía sobre educación y pedagogía? Lo primero que debemos hacer es entender que aunque hemos venido trabajando sobre bases teóricas que identifican al estudiante como eje del proceso educativo, el documento nos enfrenta al hecho de analizar que el estudiante no posee el juicio necesario para decidir sobre qué aprender, cuándo y cómo lo debe hacer. Y es ahí donde el docente, a través de su formación y gracias a los diferentes estudios pedagógicos realizados durante años, genera los espacios y plantea las actividades que orientan al estudiante y dan los estímulos necesarios para que él mismo llegue a construir el conocimiento que necesita para desarrollarse en contexto. Frente al segundo punto de análisis que nos cuestiona sobre qué aspectos de la lectura le fortalecen su práctica profesional, pienso que fundamentalmente nos muestra el carácter humano que tiene el proceso de formación. Al ponernos frente a un niño o un joven que tiene una carga emocional, física, familiar y de contexto que afecta su proceso educativo y que como maestros tenemos la responsabilidad de entender todos esos factores y a partir de ellos debemos construir los espacios y las estrategias que motivan al estudiante a aprender. Parecería mucho más simple y sencillo para nosotros tener jóvenes que atendieran a nuestras orientaciones de la misma manera y respondieran a nuestros estímulos como nosotros queremos que respondan, que simplemente recibieran la información que les damos sin hacer ningún tipo de cuestionamiento sobre el valor de esta información. Pero es nuestra responsabilidad entender que cada estímulo que le otorguemos al estudiante para que logre el aprendizaje desencadenará un resultado particular, porque él tiene su propia perspectiva del mundo, sus propias necesidades, y el joven no nos va a permitir que le digamos qué hacer y cómo hacer las cosas sin consultarlo, sin tener en cuenta sus gustos y su contexto, puesto que si nosotros no lo motivamos, simplemente no va a querer aprender y definitivamente no lo hará, pues aunque lo presionemos para memorizar, simplemente olvidará todo aquello que no le resulte representativo. También podemos identificar que dentro de nuestro quehacer debemos generar los espacios que permitan el proceso natural y tranquilo del aprendizaje, donde no se sientan presionados, donde se les dé la oportunidad de equivocarse sin miedo y sin vergüenza, donde se le logre mostrar que es tan significativo lo que él va a poder conocer que no le importa si comete errores y donde sus mismos compañeros ante la evidencia de esos errores se conviertan en su apoyo y le ayuden a superar las dificultades sin burlas y sin señalamientos, tratando de dejar fuera del proceso todos aquellos antivalores que impulsan a los jóvenes desde muy chicos a pensar que están unos por encima del otro y no que son pares que deben apoyarse para cumplir los objetivos que los hagan felices. Por último, lograr que el estudiante esté tan motivado a conocer que él logre por su propia cuenta responsabilizarse de su proceso de aprendizaje y autorregularlo de acuerdo a sus intereses y necesidades, sin dejarlo abandonado en el proceso, siempre siendo nosotros como maestros su apoyo. En la última pregunta, ¿qué tensiones o dilemas le plantea el texto en su vida profesional y personal? Yo pienso que el texto nos ofrece una gran cantidad de información que fortalece nuestras prácticas pedagógicas y que nos motiva a reflexionar sobre nuestro quehacer, sobre lo que es y lo que debe ser, y aparece la necesidad de cumplir con nuestro objetivo de forma más humana, teniendo en cuenta las características personales y particulares de cada estudiante, planteando un fuerte dilema, entendiendo que estamos dentro de un sistema que en muchas ocasiones no satisface las necesidades básicas de los jóvenes y de los chicos, no les muestra un futuro más que el de superar al otro por medio de la fuerza para poder sobrevivir, y donde nosotros como maestros tampoco contamos con las capacidades físicas y emocionales para entenderlo,
particularmente porque debemos cumplir con los requisitos de forma que nos exige este mismo sistema y que nos pide orientarlos para que sean útiles y no molesten a nadie. Agradezco su atención e invito a conocer el texto Frankenstein Educador, ya que nos ofrece muchas reflexiones frente al oficio de ser maestro. Muchas gracias.